Bueno, voy a compartirles hoy algo que está en la palabra, y este tema le coloqué por título: soltar es confiar. ¿Estamos de acuerdo? Soltar es confiar. ¿Y por qué es tan importante soltar? Aquí todos sabemos a qué huele el agua estancada, ¿cierto? El agua de un florero, ¿a qué huele? ¿A usted le gustaría oler a agua de florero? ¿Te imagina? Donde quiera que pasemos, el olor nos preceda, la fama nos preceda. Y sucede que cuando usted no suelta, cuando nosotros no aprendemos a soltar, pues ¿qué va a pasar? Que nos vamos a estancar, y ya sabemos a lo que huele el agua estancada. Entonces, ¿se quieren quedar estancados? ¿Cierto que no? ¿Quién se ha sentido aquí estancado alguna vez? ¿Sí o no? Ahora pregunto, ¿en qué se ha sentido estancado? Piense ahí. ¿En qué se ha sentido estancada o estancado? ¿Ya lo pensaron? ¿Sí o no? Yo creo que la gran mayoría está pensando que está estancado en cosas de acá. Estoy estancado en mi relación. Otro pensaría por ahí: estoy estancado profesionalmente, estoy estancado en mi trabajo, ¿cierto? ¿Quién pensó en un estancamiento espiritual? ¿Quién dijo: Señor, yo estoy estancado espiritualmente? Van a otro nivel. Van a otro nivel. ¿Por qué quiero que miremos esto? Miremos lo que dice Colosenses 3, 2, capítulo 3, verso 2 y 4. Esta es una palabra que, si usted la recibe hoy en el Espíritu, es una palabra que le va a ayudar a traer libertad. Soltarse, soltar es libertad. Colosenses 3, versos 2 y 3. Para los que, cuando yo les dije piensen que está estancada o estancado y pensaron solo en las cosas terrenales, dice Colosenses 3, 2, 3: ponga la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes están muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces enfoquémonos en lo espiritual. Dice la palabra allí: no pongan su atención, no fijen tanto su mirada en las cosas terrenales. No que no nos organicemos, pero que eso no nos produzca a nosotros un estancamiento. Porque mire, ese estancamiento natural en el que la mayoría pensaron es porque hay un estancamiento espiritual. Si yo estoy haciendo lo espiritual, ¿qué va a pasar en lo natural? Lo natural va a fluir, ¿cierto? Porque yo estoy soltando, estoy creyendo y estoy confiando. Ahora, a mí me gusta, amo la palabra y he aprendido a amar la palabra porque me parece lo más transparente y lo más limpio. Quienes contradicen con la palabra de Dios porque no la han leído, y si la han leído no lo han comprendido, no lo han aceptado. Porque cuando yo voy a la palabra y veo las historias que están narradas allí, yo veo gente común y corriente, con errores, con miedos, temores, fracasos, pero con cosas muy importantes como una confianza puesta en Dios. Y cuando voy a la palabra veo cómo el Señor es transparente en todo. Vamos a mirar este tema de soltar, por qué es tan importante para nosotros como iglesia. Miremos que el ejemplo empieza por papá, ¿sí o no? Vámonos a Génesis 1. Vámonos a dar una vueltica por allá para el Antiguo, al primer capítulo del Génesis, verso 26 y 28. Primer libro de la Biblia, usted le da la vuelta y ahí de primerito lo encuentra. Verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y quiero que empecemos a mirar dos palabras muy claves acá. La primera: señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Venga, yo miro, me perdí por acá. 6, 26, 27, 28, 26, 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, Dios lo creó, varón y hembra, y los creó. Y los bendijo Dios, verso 28, y les dijo, otra palabra: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí hay tres palabras que quiero que tengamos en cuenta. La primera es señorear, ¿cierto? Y la segunda es sojuzgar. Señorear y sojuzgar. Y hay algo bien curioso acá, porque la palabra señorear dice que es dominar o mandar
en una cosa como si fuéramos dueños de ella. Entonces miren lo detallista que es Dios en su palabra. Al principio cuando dice que nos va a dar, ¿cierto?, para enseñorear las cosas, ¿qué nombra? Que vamos a enseñorear sobre las aguas, sobre la tierra, ¿cierto?, y sobre las aves del cielo. Pero para hablar en términos del hombre, habla de sojuzgar. Y resulta que la palabra sojuzgar es mandar violentamente sobre alguien. Y pues me causó curiosidad esa palabra, que sojuzgar es mandar violentamente sobre alguien. Ya miramos entonces estas dos palabras. Dice que el señorear es sobre las cosas, y algo que aquí el Señor me hacía énfasis es señorear sobre todas las cosas, y eso incluye sobre nuestras pasiones. Porque mire que a nosotros nuestras pasiones nos juegan sucio muchas veces. A veces somos muy emocionales y a veces cometemos error tras error porque no estamos señoreando esa área de nuestra vida. Eso es un cabo suelto, y podemos ser muy espirituales y podemos tener mucha relación, mucha vida de oración, pero si yo no tengo control sobre esto, si no uso las herramientas que Dios nos ha dado, una de ellas, ¿espíritu de qué? De poder y dominio propio. Yo tengo que aferrarme a esas palabras para poder señorear. No solamente sobre las aguas, no solamente sobre las aves. El hombre tiene control sobre eso, eso es una realidad, ¿cierto? El hombre es el único ser viviente que domina las aguas, los aires, la tierra. No hay otro animal, no hay otro animal que haga eso. No hay otro ser, pero es el hombre. O sea, se cumple la palabra ahí. Y sojuzgar. Entonces mire que allí dice que sojuzgar es mandar violentamente sobre alguien. El reino de los cielos, dice por ahí la palabra en Mateo 11:12, dice que el reino de los cielos sufre ¿qué? Y solo los pacificadores lo arrebatan. ¿Los qué? ¿Cierto? Suena curioso eso. Dice que solo los violentos. Y por allá en Mateo 5, Jesús hablando de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los ¿qué? Ahí ya no habla de violentos, habla de pacificadores. Entonces, o somos violentos o somos pacificadores. Lo que pasa es que la palabra violencia acá habla en otro término. Y resulta de que es que la palabra violencia, el hombre lo tomó en términos naturales, y entonces, tomando lo natural, así es que sojuzga una familia, un hogar, una esposa, unos hijos, en términos de esa violencia, porque el término lo volvió literal. Pero el término violencia acá habla de ese carácter de Cristo, pero habla más de ser violentos frente al reino ¿qué? Natural. ¿Jesús fue violento o fue un pacificador? Y entonces, ¿cómo siendo pacificador y no violento ganó tanto para el reino de Dios? Y luego los apóstoles. Ninguno de los apóstoles se lee en la palabra que se haya ganado a alguien con violencia, porque esa violencia no es para el plano natural, no es para el reino natural. Esa es una violencia que es para arrebatar en términos espirituales. Entonces, ¿nosotros cómo arrebatamos espiritualmente con violencia? ¿Cómo? Oración, ayuno, palabra, no diciéndola ya, ay, señor demonio, por favor, suelte a mi esposa. Señor demonio, no, eso es con autoridad. Como decían de Jesús, que él hablaba como quien tenía que. Así tenemos que orar nosotros. Esa violencia dejémosla entonces no para la casa, no para la esposa, no para el esposo. Además, dice el Señor que nuestra guerra no es ¿qué? Contra sangre, así que no se agarre con la suegra, no se agarre con el vecino, métase a orar y a desatar el poder en lo espiritual. Esa es la violencia de la que habla ahí. Señorear y sojuzgar. Dice, Dios creó y Dios soltó. Ahí vemos, ¿cierto? Él creó todo, creó al hombre, ¿y qué hizo? Él soltó. Cuando Adán y Eva tomaron la decisión, ¿qué hizo el Señor? Ay, no se vaya, por favor. No, el Señor dijo, bien pueda mi hijita, bien pueda mi hijito, y cuando quieran volver, bienvenidos, ¿cierto? El Señor soltó. Y esto me recuerda en algún momento que teníamos una situación familiar con una de nuestras niñas en la familia, y entonces a uno como mamá y como papá le preocupa cuando quieren coger vuelo y uno los ve como que están todavía tan bichecitos y unos queriendo amarrarlos ahí, ¿cierto? Pues uno forma, uno educa, uno siembra los principios, uno siembra el buen ejemplo, pero los chicos van a coger vuelo, ¿sí o no? Y pensando en eso y orándole al Señor, bueno, ¿qué hacemos, Señor? Le ponemos un grillete, le ponemos candado a la puerta,
le ponemos un vigilante. Y entonces el Señor me dice, ¿cómo lo hago yo con ustedes? Y ustedes se van, y si quieren volver, vuelven. Yo los suelto, suéltenla. ¿Qué hacíamos? Sí, orar, cubrir en oración para que ese temor que teníamos en lo natural de que vinieran las drogas, la prostitución, todo eso, no tuviera poder sobre ella. Y al cabo del tiempo volvió, y con una actitud pues diferente. Pero, ¿qué hicimos entonces? Hacerlo espiritual. Amén. Allí vemos el ejemplo claro. Dios creó, soltó, Él no se aferró a nada, los dejó ir y ahí estamos nosotros volviendo otra vez al Padre. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Veamos lo que hizo Jesús en Lucas 10, 19. Otro ejemplo. Lucas 10, 19. Acá hay otra palabra súper poderosa. Ya tenemos señorear y sojuzgar. Señorear sobre las cosas, sobre nuestras áreas emocionales, ¿cierto? Y sojuzgar, que es arrebatar o tomar control con violencia, pero no a los golpes, no como hizo Pedrito allá en el monte. En su inmadurez, saca la espada y tenga el Señor. Y le dice Jesús, mira, ¿no cree que si yo necesitara, oraría a mi Padre y enviaría legiones de ángeles? Le habló de lo espiritual. Lo que Pedro hizo en lo natural, el Señor lo compuso y lo llevó a lo espiritual. Lo tenemos, 10:19. Dice, he aquí, os doy potestad. ¿Quién está dando potestad? ¿A ustedes quién los autoriza? ¿Cierto? Está hablando Jesús. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza de ¿quién? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Y quién más? Y sus legiones de demonios, ¿cierto? Disfrazados de ira, de envidia, de odio, de rencor, de machismo, de feminismo, de drogadicción. Todos son los enemigos nuestros. Y dice que les doy potestad, dice, para pisotear y hollar serpientes y escorpiones. Cuando yo leía esto, me decía el Señor, y a veces les da miedo una cucaracha. Imagínense, para ponerle el pie encima a un escorpión o a unas, dice que serpientes, no habla de una, habla de gran variedad de serpientes. Hay serpientes que son muy peligrosas, ¿cierto? Pero dice que nos ha dado potestad para eso. ¿Qué representan las serpientes y los escorpiones en la palabra? Las fuerzas, ¿cierto?, del mal que arremeten contra nosotros, todos los demonios, muerte, enfermedad, todo esto. Y Jesús dice, mire, yo les he dado potestad. ¿Qué es la palabra potestad? Dice que es un poder, una autoridad que de alguien sobre una persona o cosa. Es el poder o la potestad que alguien tiene sobre una persona o cosa. Lo tenemos. El asunto es que no lo estamos usando, ¿sí o no? Hay todavía temor de echar fuera un demonio. Hay todavía temor de orar por un enfermo y que éste se sane. Oramos por él y si se sana nos asustamos. Funcionó, ¿cierto? Pues le pasé como a un amigo mío que oró por un enfermo y se murió. No quedó invitado. No quedó invitado. Será otra forma de sanar, ¿cierto? Entonces, mire, ahí vemos el ejemplo clarito. Dios creó y entregó, soltó. Él no soltó. Jesús hizo lo mismo, con la salvedad que ni al principio ni con Jesús hemos estado solos. Al principio Dios soltó, pero Dios estaba ahí en medio de su pueblo. Él estaba continuamente al tanto de lo que pasaba, de lo que sucedía. Con Cristo pasa lo mismo. Jesús vino, ¿cierto? El primer ejemplo que hizo, ¿cuál fue? Soltó. Dice la palabra que aún siendo el Hijo de Dios y teniendo un reino celestial, Él no se aferró, no tuvo eso como cosa que aferrar, sino que Él entregó. Y vino y se entregó, soltó todo. Y Él vuelve, y entonces ¿Él qué hace? La palabra dice Jesús, porque yo hago lo que he visto hacer al Padre. Él vio al Padre soltar, Él aprendió a soltar. Y los apóstoles vieron lo mismo. Cuando Jesús se va, Él comisiona, Él nos suelta, pero en Mateo 28 dice, he aquí que yo los envío, ¿cierto?, para que bauticen y compartan el evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hace una gran promesa. No estarán solos porque yo voy a estar con ustedes, ¿cuándo? ¿Qué día de la semana? Todos los días. Está aquí, está en mí, todos los días hasta el fin de los tiempos. Y aparte de eso dice que ninguna fuerza del mal tendrá poder sobre nosotros. Dice la palabra que bebemos cosa mortífera y no nos dañará. No que corramos por allá a tomar un veneno a corroborar si eso funciona.
Pero si en algún momento específico Dios necesita guardarnos de algo específico, su poder y su respaldo va a estar ahí para nosotros. Amén. Así que no teman por eso. Jesús soltó y la promesa fue: no los voy a dejar solos. Es más, no los voy a dejar huerfanitos, dijo por allá en Juan 14, creo. Voy a rogarle al Padre y Él les dará otro consolador, al Espíritu de verdad, el cual estará con ustedes, ¿cierto? Y les enseñará todo hasta que yo regrese. Y yo he compartido ya de lo importante que es el leer la palabra y retenerla, porque si no tengo palabra, ¿qué me va a recordar a mí el Espíritu lo que yo no tengo? Cuando yo tengo una situación difícil, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Recordarme por medio de una palabra. ¿Quiénes han recibido acá alivio? Por una palabra. Está en una situación difícil, una palabra. ¿Se cumple o no se cumple la palabra cuando dice: Señor, una palabra tuya bastará para sanarme? Yo he sido levantado muchas veces por una palabrita que alguien me da o que yo leo. Amén. Sigamos acá. Jesús también aprendió a soltar. Allí no hubo estancamiento, mire. Ni en el huerto del Edén se estancó la vaina. El plan de Dios continuó. Aparentemente tomó una desviación con la desobediencia, pero Dios le sale al paso y ahí está la respuesta. ¿Sí o no? Jesús hizo lo mismo y el ministerio de Jesús no se estancó. Nosotros, ¿por qué tenemos hoy Biblia? ¿Sabe? Oiga, si miramos esto desde este punto de vista, tremendo, porque ¿sabe cuánto costó el que nosotros tengamos una Biblia hoy para leer la palabra de Dios? Sangre. Mucha gente al principio del siglo murió por las Escrituras y hoy la tratamos tratamos mejor el vea pues. ¿Sí o no? Hay que leerla, hay que valorarla, hay que amar la palabra, hay que degluir la palabra, tenemos que comérnosla, mejor dicho. No se estancó. Jesús soltó y el plan siguió. Los apóstoles soltaron y el plan siguió. Y nosotros seguimos haciendo ese proceso. ¿A quién está usted soltándole hoy la palabra para que la palabra siga? Estamos en unos tiempos y orábamos ayer de ver cómo la juventud está siendo tan atacada y no tienen de qué echar mano porque nadie o mucha gente no les ha sembrado la palabra. Cuando los jóvenes tienen la palabra sembrada, la semillita en su corazón, hay de qué echar mano. Pero si no hay, mire, contrario a lo que dice el Señor en Deuteronomio 6, creo que está. Dice el Señor que nuestra tarea es instruir a los muchachos, enseñarles las Escrituras. Pero si nosotros ni siquiera las sabemos, ¿qué vamos a enseñar? Ahí sí no es como dijo Pedro: de lo que tengo te doy, de lo que no tengo no doy. Si no tengo, no tengo nada que dar. La palabra es apasionante. Concluyo con esto. Jeremías 29:11. Esta palabra ya la hemos escuchado, la hemos leído. Dice Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? Y no de mal. ¿Para darles qué? El fin que esperamos, ¿cierto? El fin que esperáis. Porque yo sé los pensamientos que tiene. ¿Quién no haya escuchado esta palabra? Ninguno, vea, ¿cierto? Todos la hayan escuchado. Ese es el plan que Dios tiene, pero para que ese plan se cumpla en cada uno de nosotros, nosotros tenemos que aprender a soltarnos en el Señor. Tenemos que aprender a soltar en lo natural también. Usted no va a poder soltar en lo natural si usted no está haciendo nada en lo espiritual. Y si usted no está haciendo nada en lo espiritual, no suelta en lo natural, usted no es libre. Usted es esclava o esclavo de temores. Y recuerde que el Señor dice muy claro que el temor genera ¿qué? ¿Qué lazo? ¿Qué lazo lo tiene a usted atado? ¿Qué usted no ha querido soltar? Porque le ha faltado confianza. Mi hijo tiene ahorita 17 años y a los 12 años ya empecé a ver el cambio de su independencia y hay que empezar a soltar, no a descuidarlos, pero hay que empezar a dejarlos que sean independientes porque es una condición natural del ser humano. Imagínense, yo hasta ahora todavía viviendo con mi mamá, ¿cierto? El Señor dice que hay que coger vuelo y cuando él empezó a coger vuelo y a pedir canchita, pues tocó empezar a soltarlo, pero que empecé yo también a orar y a estar muy pendiente de él, pero hay que irlo dejando que vaya formando su carácter, su identidad,
procuro sembrarle la palabra lo que más pueda. Le pido sabiduría al Señor para poder allegarme a Él, porque allegarse a los jóvenes hoy en el lenguaje que ellos hablan no es fácil, pero en el lenguaje del reino sí es posible. Amén. Entonces va a ser difícil que se cumplan los planes y los propósitos de Dios en su vida y en la mía si yo no estoy aprendiendo a soltar. Mire, hoy puedo disfrutar de una mejor relación con mi esposa cuando aprendí a soltar, cuando dejé de agarrarme con ella y después de 4 intentos entendí que no era yo el que iba a cambiarla. No soy yo el que la cambio. ¿Quién es? ¿Quién pone tanto el querer como el hacer? Entonces, ¿por qué nos desgastamos? Porque tenemos que pasar por ese proceso. Para mí fue un proceso y lo intenté una vez y conforme metía la mano, metía la cabeza, el pie, la pata y todo. 2 veces y nada, 3 veces y nada. A la 4ª me tocó decirle: Señor, definitivamente yo me doy. Yo me rindo, Señor. Se la solté, dije: Señor, es su hija, no es mía. Esa es otra cosa. El problema es que a veces nos tomamos los mí muy a fondo. Es mi esposa, es mi esposo, y hay del que me la mire, hay el que esto. Son mis hijos y yo a mis hijos los educo como yo quiera. Y ya no es como usted quiera, es como el Señor diga. ¿Sí o no? Es mi trabajo, son mis finanzas, no son de nosotros. ¿O no estamos de acuerdo? Porque si no estamos entendiendo esto, seguimos atados. No es mi cuerpo, la palabra dice, el cuerpo ya no es suyo. ¿Quién lo compró? ¿A qué precio? Y el Señor dice: ya no es suyo, así que usted ya no puede hacer con él lo que usted quiera. El cuerpo ya no es para el adulterio, ya no es para la fornicación, ya no es para nada que no sea del Señor, porque es de Él. Dice: yo lo compré en la cruz. Que usted no lo quiera ceder o no lo quiera soltar es otra cosa, pero aprenda a soltar si verá en el Señor. Soltar es confiar. Dice: si usted no suelta, se estanca. Y si usted se estanca, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si usted se estanca? Se pudre y luego se muere. Para los que pensaron que estaban estancados espiritualmente, hay que orar por eso. Para los que no alcanzaron a pensar en eso, vayan pensando en esa parte, porque hay que primero moverse en lo espiritual para que el Señor impacte en lo natural. Amén. Ya estamos por acá. Dice Romanos 8:19. Dice que la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Satanás, porque esos son los que más están moviendo. Tremendo cómo se está moviendo todo. Dice que la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y cuando habla de tierra, ahí no está hablando ni de los árboles ni de los animalitos, está refiriéndose ¿a quién? Al ser humano. Las personas están esperando que el pueblo de Dios se manifieste. ¿Cómo? Como dijo Jesús: a los que creen en mi nombre, ¿cierto? Estas señales los seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y serán sanados. Sembrarán la palabra y la palabra caerá en terreno fértil y dará fruto al 101, al 70 y al 30. Esa es la manifestación de los hijos de Dios. Y a eso tenemos nosotros que apuntarle realmente. Si esto no se recibe en el Espíritu, esto va a ser cosa que por aquí entra y por aquí sale. Dice la palabra en 1 Corintios 2:14 que las cosas espirituales se han de recibir ¿qué? Esto es espiritual. Lo que estamos hablando acá es 100% espiritual. Nosotros estamos en un reino caído donde la muerte está por todo lado. Cuando el salmista dijo que andamos en valle de sombra de muerte, sí, esto es un valle de sombra de muerte. ¿Este reino está en manos de quién? Este reino fue entregado y cedido a las tinieblas, y por la misericordia de Dios estamos sentados acá. Si no, ya hayamos sido aniquilados. Pero gracias a Dios por lo que leímos ahorita, ningún poder de las tinieblas será sobre nosotros, ningún poder del maligno. Amén. Así que empiece a soltar. El propósito de esto hoy es que usted piense hoy: ¿qué áreas no ha soltado? ¿Qué no le ha soltado al Señor? Para mí no fue fácil soltar un trabajo de 23 años donde no me estaban echando,
donde tenía más seguridad para emprender un proyecto que yo le oré al Señor. Yo le dije, Señor, quiero emprender este proyecto. Y soltar no fue fácil. Pero ¿cómo pude soltar? Cuando me metí a orar. Y cuando me metí a orar, Él me dio una palabra. Y con esa palabra, pues yo di el paso. Con nerviosismo, sí. Con algo de temor, sí. Pero recuerden que valiente no es el que no teme, sino valiente es el que teme, pero avanza. Nosotros estamos avanzando. Y bueno, para la gloria de Dios, ahí vamos. Ha sido fiel el Señor, me ha sostenido. Y a través de esto he aprendido a depender más de Él. Es muy fácil uno desarrollar fe cuando tiene todo seguro, sobre todo la parte económica, sobre todo cuando hay salud. Pero cuando faltan estas cosas, ahí es cuando la fe es puesta a prueba. Dice la palabra que aunque falte el ganado en los establos y falte el fruto, ¿cierto?, del olivo, con todo yo me alegraré en el Señor. Esa debe ser realmente la manera de nosotros ser delante del Señor, alegrarnos en lo bueno y en lo malo. Dijo Pablo, sé tener en abundancia, sé lo que es estar pelado y estar sin cinco, mijo, pero en todo yo me alegro. Sé lo que es estar enfermo, lo que es estar aliviadito, en todo, porque a los que creemos en el todo obra, ¿qué? A veces no vemos lo bueno en una cosa mala, pero algo hará el Señor. Así que suelte, porque si usted suelta, avanza, no se estanca. Y cuando usted está soltando, esa palabra vino a mí precisamente por eso. Cuando yo emprendí este proyecto, pues no lo emprendí solo, eso fue en sociedad con mi hermano y mi cuñada. Y la semana pasada, pues entonces vienen ellos y me dicen, le soltamos y recójanos la plata. Yo, Señor, ¿qué es lo primero que uno piensa? ¿En la deuda? ¿Sí o no? En lo natural. Pero luego Dios me da una palabra. Por allá en Números, cuando manda 12 espías a mirar la tierra, y se devuelven los 12 y 10 volvieron con todo el negativismo. La tierra es fructífera, la tierra tiene frutos gigantes porque trajeron un racimo de uvas entre dos, pero hay gigantes, hay murallas, hay mucha gente, son más grandes que nosotros. Solo Caleb y Josué le creyeron. Y Caleb todo aventado dijo, no, el Señor ya no la dio, vamos es por ella. Y yo digo, el Señor ya me la dio, voy es por ella. Y esa palabra es la que me tiene caminando ahí en fe. Pero ¿dónde estoy recibiendo yo eso? ¿Cómo yo puedo soltar? Yo no puedo soltar si yo no tengo una relación viva con el Señor. Si yo no estoy ahí como María a los pies de Jesús, si yo no estoy ahí a los pies de Él, yo no voy a recibir dirección. Y entonces todo lo voy a hacer en lo natural, y en lo natural yo me voy a quedar cortico. El miedo me va a paralizar, la enfermedad, la sequía, la escasez, todo me va a paralizar. ¿Sí o no? Dios se mueve así, en lo absurdo. Cuando Abraham, ¿a quién le prometió Dios la tierra? ¿A quién sacó Dios con Lot? Se me olvidó el nombre. Fue Abraham, ¿cierto? Abraham con Lot. Y cuando crecieron ambos y había conflicto entre ellos, tuvieron que partir. Y Abraham, en un acto de fe, le dice a Lot, vea, escoja usted. Y Lot escogió lo más bonito, la tierra más fértil, donde fluía el agua, donde estaban los pastizales. ¿Y qué le dejó a Abraham? La tierra árida, la seca, absurdo. Pero en ese absurdo Dios prosperó a Abraham. A veces en las cosas absurdas donde el Señor funciona, eso es lo extraordinario, porque si fuera como nosotros vemos las cosas, pues no tendría ninguna gracia. Pero la gracia con Dios es esa, que Él obra en lo absurdo, en lo que nadie le ve sentido. Esto aquí no funciona, esto no sirve, pero para Dios todo es posible. Vamos a soltar. Mire, con los hijos, con la pareja, dejemos de ser tan posesivos con las cosas. Yo desde muy niño creo que he tenido antes pensaba que era un problema, hoy sé que es una virtud. Yo nunca fui apegado a nada. Me acuerdo que tenía unas cosas por allá siendo niño que me habían costado comprarlas, y una hermanita enamoró de ella y tenga, mija, lleve. ¿Le gusta? Lléveselo. Pero es una virtud. ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Que es más bienaventurado qué? ¿Entendemos ese concepto?
A veces creemos que es más bienaventurado recibir, ¿no? Cuando usted da, mire, quienes han tenido oportunidad de bendecir a alguien, ¿quiénes han tenido oportunidad de bendecir acá personas? ¿Cómo se siente cuando usted ve la cara de satisfacción? Cuando ve lágrimas en los ojos y dice, ¿para mí? Sí, es para usted. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué? Pues el Señor así lo quiso. Eso es una experiencia muy bonita. Cuando el Señor pone en su corazón bendecir a alguien, usted no sabe lo que Él va a hacer con usted después. Porque yo estoy entendiendo que no es mío, no es mí, es de Él. Y si Él pone acá, digo, Señor, bueno, ¿para mí o para quién? Amén.